¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Estamos muy contentos porque el día de hoy iniciamos nuestro primer programa, La Tercera Cuerda. Mi nombre es Joaquín Fernández y mi esposa es Alexis Stener. Somos de La Palabra Café y estamos muy contentos también porque hoy tenemos con nosotros a nuestros pastores, el pastor Daniel Jaramillo y su esposa, nuestra pastora Julie Jaramillo. Gracias. ¿Cómo están? Gracias, Joaquín, por la invitación. Gracias a Dios estamos bien. Muy frescos esta mañana. Sí, gracias Joaquín por la invitación y sobre todo también gracias por escuchar este programa. La verdad, a mí me sorprende porque la verdad ustedes, pastores, han estado con nosotros en muchas etapas de nuestro matrimonio y la verdad no los veo como a lo mejor un matrimonio ejemplar en que a lo mejor hemos tenido muchos errores, hemos tenido pecados, hemos tenido tropiezos, pero sin embargo vemos que cuando estamos en Cristo, cuando realmente somos intencionales, se puede lograr tener un buen matrimonio y no venimos así como personas de matrimonios perfectos, sino como personas que saben que hay que trabajar en un matrimonio si realmente quieres vivir en plenitud y vivir feliz. Entonces, pues bueno, hoy nuestro tema del primer programa va a ser ¿quién manda en tu casa? Puede sonar como algo de entre mujer y hombre, de quién lleva las riendas, pero sin embargo no es así. Este tema que queremos tocar es ¿quién manda en tu casa? ¿Qué es lo que realmente predomina en tu casa? El enojo, los gritos, la violencia, la ira, las emociones. ¿Qué realmente es lo que predomina en el ambiente en nuestro hogar? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? ¿Cómo es que nuestra familia se desarrolla al interior? Entonces yo les quiero preguntar, pastores, para saber nosotros como familia, ¿qué es lo que predomina en nuestro hogar? ¿Qué preguntas nos podemos hacer nosotros para poder identificar quién gobierna en nuestro hogar? A ver, pastora. Es la buena. Bueno, creo que uno de los factores que pudiera ser una pregunta como clave para ver qué está gobernando en nuestro hogar es empezar en lo particular, en nuestra persona particularmente. Ver cómo estamos, cómo está nuestra relación con Dios, ver las señales que muchas veces se pueden dar cuando dejamos de lado nuestra relación, nuestra espiritualidad, que es base, ¿verdad? Para que la relación con Dios es base para que haya una espiritualidad que pueda llevar al control el reinado de Dios en nuestro hogar. Entonces, en ocasiones podemos ver que cuando las cosas no andan muy bien y queremos buscar el factor que es lo que está haciendo que nuestro matrimonio no esté funcionando del todo bien, primeramente es empezar por pedirle al Espíritu Santo que examine nuestra vida y ver cómo está nuestra relación con Él y nuestra espiritualidad personal. Sí, así es. Bueno, aunado a la pregunta que hace Alexis, de qué manera o cómo podemos saber o darnos cuenta de la realidad que se está viviendo en la familia o en nuestro hogar, porque igualmente habrá personas que estén escuchando este programa que no conocen de Dios, entonces también puede aplicar esta pregunta a ellos o estas preguntas de qué ambiente es el que se respira en nuestro hogar. Uno puede hacerse esa pregunta como persona en tu casa. ¿Qué ambientes hay? ¿Cómo nos dirigimos? Si nos dirigimos siempre con gritos o nos dirigimos en paz. Son cosas que son básicas para poder entender qué ambiente se mueve en mi hogar. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿hay paz o hay tensión siempre? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Nuestros hijos están con miedo o nuestros hijos viven en un ambiente tranquilo? Son detonantes en las cuales nosotros podemos detectar el ambiente de nuestro hogar, pero son preguntas que tenemos que responder muy sinceramente nosotros. No tratar de ocultar absolutamente nada, porque al final de cuentas no vamos a llegar a nada. Son preguntas que nos van a hacer bien y que podemos preguntar también a nuestro cónyuge. Oye, ¿qué ambiente has notado en nuestra casa últimamente? No, pues noto puros gritos. Noto un ambiente de que nuestras hijas tienen miedo siempre cuando papá llega o cuando mamá está o cuando los dos están juntos. Ok, entonces son preguntas que su respuesta nos va a llevar a decir, a aceptar nuestra realidad
y bueno, a tal vez empezar a hacer cambios, ¿no? Sí, es cierto, la verdad, por ejemplo, yo hubo una época en la que me sentía muy abrumada de que llegaban los niños de la casa, de la escuela a la casa, y pues bueno, era coman, y luego me ponía con ellos a hacer la tarea y no lavaba los trastes, entonces como que sentía que todo se me iba juntando, y de pronto cuando acababa el día era como, ya tengo que hacer cena, tengo que bañarlos, la casa está así, y yo me abrumaba y empezaba como a estresarme, a gritar, un ambiente como tenso en el que ya nadie coopera. Entonces yo dije, no, o sea, a ver qué pasa, ¿no? Y por ejemplo me dieron ese consejo, es que sabes que, o sea, diles, ustedes vayan empezando su tarea, si se atoran, me dicen, y tú ve haciendo, o sea, lo que tienes que hacer, ve avanzando para que no te sientas abrumado. Entonces a veces como que tenemos que detenernos, porque vivimos así todos los días, que no nos detenemos a ver qué es lo que está pasando, o realmente decir, sí, o sea, es puro estrés, llegamos todos a la casa y todos estamos peleando, el ambiente se siente fastidioso, los niños por todo reniegan, nosotros por todo gritamos, y no nos damos cuenta que estamos viviendo en un ambiente como de frustración, de ira, de enojo, que es lo que estamos acostumbrando a nuestros hijos a vivir. Sí, yo creo que también eso que decía Pastor es que las primeras preguntas sí tienen que ser muy introspectivas a uno mismo, porque uno sabe de repente el termómetro de las cosas. Me pasaba ayer con uno de nuestros hijos, con el en medio, que es el más de voluntad firme. Pues es necedad, o sea, era una necedad, sus razones no eran válidas, no estaba haciendo, o sea, realmente estaba en un plan muy necio, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué, Pablito? Déjame orar y calmarme, porque si yo te respondo o yo actúo de acuerdo al estrés que traigo, a todo, pues esto no va a salir bien, o sea, le voy a gritar, voy a nalguearlo. Entonces ya me calmé, no solo lo hice yo, estaban también mi esposa y los otros dos niños. Y los cuatro, oramos. Pablo estaba en el baño haciendo su berrinche. Y sí, realmente fue así como ya nos calmamos. Lo dejamos que él escuchó, por supuesto, todo lo que estábamos diciendo, y ya después ya poquito a poquito se empezó a calmar, y bueno, la situación no pasó de ahí, ¿no? Pero hay veces cuando uno está en el estrés, está en el cansancio, en la situación, y que no entiende de razones, pues se pone, ¿no? Entonces es difícil a veces. Sí. Y fíjate, Joaquín, que esas preguntas que nosotros nos vamos a hacer no es para condenarnos. Es como para saber precisamente el ambiente. Por eso dije ser muy sinceros, porque Alexis comenzó el programa diciendo que todos venimos de familias que somos imperfectas, o sea, no somos familias perfectas. Tenemos que aceptar que toda familia tiene inconvenientes en casa. La familia que no lo tiene, pues es extraña, ¿no? Es rara, no es de aquí. Entonces, en ese aspecto, las preguntas o las respuestas, mejor dicho, que nosotros vamos a respondernos en ese ambiente nos van a llevar a decir, oye, si estamos viviendo un ambiente que le va a afectar a los niños, o les va a afectar a los papás, o le va a afectar a toda la familia, porque el ambiente que se vive es de miedo, es de regaño, es de grito, es de siempre tensión. Inclusive muchas veces dentro del círculo cristiano donde solemos estar, muchas veces en ocasiones hemos caído en el error de querer vernos como la familia perfecta, como que todo está bien, como que no hay problema. Llevamos a nuestros hijos a la iglesia y los llevamos lo mejor presentables, todo bien, ¿no? Pero ya en realidad en casa estamos viviendo otra realidad que no nos atrevemos a contar o a ir más allá, a pedir consejería, a pedir un consejo de parte de alguien espiritual, de alguien maduro que nos pueda dar un consejo, porque tenemos la idea, no solamente como en el ámbito cristiano, sino también fuera del ámbito cristiano. Las personas creen que por ser un hogar cristiano todo debe de ser perfecto, cuando realmente seguimos nosotros como cristianos batallando y luchando con ciertas cuestiones emocionales, de carácter, muchas cuestiones que tenemos que trabajar en casa. Inclusive hoy tenemos que luchar hasta con los principios
psicológicos o de crianza que da el patrón del mundo, ¿no? Que es como que al niño ya no le tienes que decir no porque se te puede traumar o cosas como esta, y luchamos día a día, pero, o sea, a mí me encanta que Dios haya puesto en su corazón este tema para el programa y el nombre del programa, porque en realidad como seguidores de Cristo, como cristianos, tenemos que empezar a trabajar en áreas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de fortalecimiento en la familia. ¿Para qué? Para poder ser ese vínculo también de sanidad para otras familias que no conocen a Cristo. Mostrarnos realmente como somos, pero sobre todo que en medio de nuestras dificultades, nuestras desesperanzas, nuestros conflictos, tenemos un manual de vida perfecto, que es la palabra, donde encontramos consejos, consejos para la educación de nuestros hijos, para el bienestar de nuestro matrimonio, para las finanzas en nuestro hogar y todos los temas que conllevan el hablar de matrimonio y familia. Sí, así es. Sí, es muy cierto, y a mí me da mucha risa porque he estado subiendo videos y me decía una mamá de la escuela de Pablo, decía, oye, es que el amiguito nos decía, pero si Joaquín y Pablo también se pelean, y yo, sí, claro, o sea, es que, exacto, son normales, somos personas. Sí, exactamente, o sea, y tenemos conflictos, ¿no? O sea, y una vez también alguien me decía, Alex, es que me gusta platicar contigo porque no es como si estuviera hablando con alguien perfecta, sino que, no, exacto. y es que realmente nadie somos perfectos. Exacto. A veces vemos figuras en la tele o personajes o gente que a lo mejor admiramos, que decimos, ay, qué padre, yo quisiera ser así o yo quisiera tener ese matrimonio, pero realmente vemos lo que está a nuestro alcance, ¿no? No cómo la persona realmente vive, las luchas que tiene o lo que ha vivido, lo que Dios ha procesado en su vida para poder llegar a ese punto. Pero todos tenemos luchas, nadie aquí somos perfectos, y por lo mismo que nosotros batallamos como matrimonio, como familia, decimos, bueno, o sea, más matrimonios están en la misma situación y es importante el recibir el consejo, el saber qué hacer en cada circunstancia. Y por ejemplo, yo digo, bueno, ahora que decimos, bueno, ya identifiqué en mi casa cómo estamos viviendo, o sea, ya sé qué está pasando en mi casa. ¿Cuál es el primer paso? O sea, ¿qué sigue, pastor? Es decir, bueno, ¿ahora qué hago ya que tengo identificado el problema o el ambiente en el que estamos viviendo? Ok. Yo pienso que tenemos varios ejemplos y en la escritura hay uno muy, muy especial, que es del hijo pródigo en Lucas. Él se va, toma una decisión él. Acuérdense que el papá no lo detiene, ¿no? Él decide irse. Pero estando allá toma una decisión concreta. Y se da cuenta de su realidad y la decisión concreta es voy a regresar. Y voy a regresar arrepentido. En este sentido es como volver a Dios y volver a tu casa, volver a la esencia de lo que Dios ya planeó. Entonces cuando ya nosotros respondimos esas preguntas, cómo está el ambiente de nuestro hogar, y cuando ya tenemos de alguna manera el resultado aún en nuestra mente, o igual lo podemos escribir, ningún problema. Entonces ya es decir, ok, ya tengo que tomar decisiones concretas. Y hay que comenzar, esto es muy importante, con cambios pequeños. Porque muchas de las veces queremos hacer grandes cosas, ¿no? Ya desde mañana el ambiente va a ser flores, ¿verdad? Y todo, y va a haber música, niños, ¿no? A Pablo, a Joaquín, ¿no? Y no es cierto, pero van a ser pequeñas cosas. Cosas que poco a poco van a ir entrando dentro del hogar con el fin de volver a Dios, que el hogar vuelva a Dios, porque de pronto sí creemos que la iglesia solamente es actuar dentro de la iglesia y no en la casa, no. O sea, realmente el hogar es la primera iglesia, ¿no? Entonces es la parte donde el joven, el hijo de este señor, de Lucas capítulo 15, dice, volveré a mi padre y le diré a mi padre, he pecado. Tomó una decisión concreta de regresar y acción, o sea, no solamente tomó la decisión, sino tomó una acción. Y es algo que en el hogar creo que podemos comenzar por ahí, por decisiones concretas, por acciones concretas y por cambios pequeños. No sé, mi esposa, ¿verdad? También que quiera mencionar sobre eso. Sí, pues creo que siempre cuando nosotros nos damos cuenta que algo está mal, tenemos dos opciones: seguir caminando en la misma dirección, o como dice el pastor, ¿verdad?, volver a Dios en oración, reconocer inclusive que muchas veces en nuestras fuerzas no podemos hacer cambios. Cierto. Y que no podemos
continuar avanzando de esa manera, porque el plan de Dios para el matrimonio es un plan de bendición. Ese fue el plan desde un inicio del matrimonio y de la familia. Entonces necesitamos, como dice el pastor, hacer cambios pequeños, cambios significativos, cambios que van a generar como que el ambiente vaya cambiando. Tenemos que tener paciencia. Sí. Eso es lo más difícil. No frustrarnos, porque en realidad en ocasiones hay situaciones que vienen sucediendo de años atrás y queremos ir a Dios, y que cuando nos levantemos de orar y de estar en la presencia de Dios ya todo haya cambiado como por arte de magia, ¿verdad? Entonces no es así, y muchas veces eso nos puede frustrar, a la manera de que muchas veces no somos tan pacientes, ¿no? No queremos vivir el proceso, queremos que todo se resuelva de una manera instantánea, como lo es ahora todas las cosas, ¿no? Pero seguir adelante, y tal vez si vuelvas a tropezar y vuelvas a reincidir en algo de lo cual estás queriendo cambiar, no desanimarte y seguir insistiendo en ese cambio que va a ser de bendición, no solamente para nosotros como matrimonio, sino para nuestros hijos, porque cuando el matrimonio está bien, entonces nuestros hijos van a ser bendecidos también. Ahora bien, pues la pregunta fue primero quién manda en tu casa, y todo lo que hablamos, ¿no? De contestarse honestamente, hablarlo y todo. Pero ahora más bien la pregunta iría en el sentido de el deber ser. ¿Quién debería mandar en la casa, ¿no? Okay. Entonces esa es la pregunta ligada también a lo que Dios puso en nuestro corazón como la tercera cuerda, que habla precisamente de Él, de como ese sostén que tenemos como matrimonio, como esposos, en donde no estamos solos. Él está presente, ¿no? O debería estar presente. Entonces, preguntando eso, ¿cuál es el deber ser, pastor? ¿Cuál es el orden correcto? Okay. Sí, bueno, para comenzar, el inventor de la familia es Dios. Él tiene como las bases de la familia, ¿no? Y en este caso, si se fijan, aún en la creación vemos que Dios es un Dios de orden. Es muy ordenado. En el sentido de que todo lo hace con un propósito. No es para que algo esté encima de otra cosa, no, es para que funcione correctamente. Y es la parte con la que comenzó, no sé si tú, Joaquín, o Alexis, diciendo este programa, ¿quién manda en la casa, no? Y hoy en día, la verdad, estamos viviendo una cultura donde parece no sé, como estarse peleando a ver quién es más, la mujer o el hombre, y no es así. El plan de Dios nunca va a ser así. El plan de Dios es unir para que se trabaje en conjunto. Si se fijan, la creación, cuando Dios hizo a la creación o creó, cada cosa que iba creando llevaba o era consecuente a lo demás. Creó la tierra, pero para que saliera fruto de ella. Entonces es trabajar en conjunto, ¿no? No es que uno sea más que el otro o menos que el otro. Entonces Dios sí establece esa parte, pero no en un sentido de solamente que el hombre o la mujer ordene y yo voy a no, es trabajar en comunión. Es la parte donde es la mujer parte de y el hombre parte de, y los hijos también forman esa parte. Entonces, en ese sentido, contestando tu pregunta, al mismo tiempo de que Dios sí tiene un orden, habla sobre el marido como un líder en el sentido de cubrir, en el sentido de bendecir, en el sentido de por qué no tomar también algunas decisiones junto con su esposa. Pero en este sentido la mujer entra en la parte donde es parte de en todos los aspectos del hogar, para que juntos, unidos, no que uno más que el otro. De hecho la Biblia lo menciona así, el apóstol Pablo lo menciona: ya no hay judío, ya no hay esto, ya no hay mujer, ya no hay varón, todos somos iguales delante del Señor. Pero en el hogar esa jerarquía no es para ver quién es más o quién es menos, es para unirnos a trabajar para poder llevar el hogar. Entonces está el varón como líder en el sentido espiritual, sacerdotal, en el sentido de cubrir a la familia. Está la mujer en el sentido de educar a sus hijos, de ver el bien de su hogar, el manejar los recursos con sabiduría.
Entonces es un ensamble muy interesante que Dios creó sabiamente, y que si lo seguimos, si uno sigue principios bíblicos, el resultado es el mismo, es bendición. Claro. Son principios, ¿no? Tú siembra, te vas a cosechar, siembra mucho, vas a cosechar mucho. Son principios que nos van a llevar a poderte llevar la familia en paz, tranquilo. Cuando uno, reitero lo que decía anteriormente, toma decisiones concretas, cambios pequeños, y que uno va entendiendo, ok, tengo que respetar a mi esposo, tengo que amar a mi esposa, tengo que tratarla con... La palabra es muy clara en ese sentido. Entonces Dios sí deja establecido en esa parte. No sé, amor, si quieras comentar algo. Entonces el orden es Dios primero. Sí, así y luego, es. El hombre como responsable, pero coayudado por la esposa, ¿no? Y luego los hijos. Fíjate bien, fíjate bien, discúlpame que los interrumpa, pero cuando el hombre falla en el Génesis, Dios no pregunta por Eva. Dios pregunta por el hombre, porque él tuvo que tener un cuidado, una protección, estar con ella. ¿Dónde andabas? Entonces pregunta, ¿dónde estás tú? Le está hablando a Adán, porque eres el encargado de tu hogar, de tu esposa. ¿Qué estaba haciendo tu esposa en ese momento? Entonces pensemos bien en esas preguntas también. Creo que este es un principio muy distorsionado hoy en día, por la cuestión de que hoy estamos tan expuestos a redes sociales, a medios de comunicación. Las noticias nos bombardean, los medios sociales nos bombardean respecto a los derechos, se puede decir, de las mujeres, ¿no? De que cómo es posible que ya están en el siglo XXI y todavía estén con ideas, ellos le llaman retrógradas, de cómo un hombre puede estar por encima de la mujer, si somos iguales y todo. Y creo que hasta cierto punto esa información ha permeado en la iglesia cristiana hoy en día. Y es una realidad que muchas veces, aún siendo mujeres de Dios, que tenemos conocimiento de la palabra, muchas veces nos dejamos ir por la corriente, por la ola de lo que se está viviendo en la cultura, en lo que se está viviendo secularmente, y traemos esas ideas a nuestra mente que van desplazando poco a poco la verdad de la palabra. Y a lo mejor, no sé, ¿verdad? Muchas de las personas a lo mejor que escuchen no van a estar de acuerdo, pero como bases cristianas, la palabra lo dice muy claro, ¿verdad? El varón es la cabeza del hogar, es el sacerdote, es quien lleva esa cobertura en base a nuestra familia. Entonces, lo decía ahorita el pastor, no se trata de que el varón esté ahí, no como que con un látigo y yo soy el que mando, no, ¿verdad? Sino que es un engranaje perfecto. Bueno, a mí en lo personal, me encanta sentirme protegida por mi esposo. Hoy las mujeres luchan, que no, yo puedo sola, yo soy autosuficiente. Y hay algo muy dentro de nosotros como mujeres, donde está la esencia de cómo fuimos creadas, de cómo fuimos formadas por el Señor, que aunque muchas lo nieguen, les gusta sentir esa protección de parte del varón. Claro. Les gusta sentir. Ahora, es cierto, ¿verdad?, que muchas veces también, aún dentro de la iglesia cristiana, se ha distorsionado esta idea de que el varón como líder. Pero realmente cuando el varón es un hombre que ama a Dios, es un hombre espiritualmente sano, va a dar esa protección, esa cobertura en la medida correcta, y eso va a hacer que el matrimonio funcione de una mejor manera, en todos los sentidos. Entonces, contestando la pregunta, Dios, el varón y luego la mujer como equipo. Y yo creo que mientras no sea Dios el que está reinando en nuestro hogar, no va a haber orden. O sea, no va a haber un orden, porque también a lo mejor entra ese como autoritarismo, de a lo mejor como lo conocemos como el macho mexicano, de que yo quiero las cosas así porque a mí se me antojan así, y a lo mejor menosprecio hacia la mujer. Pero cuando vemos a Jesús como líder de la iglesia, como cabeza, vemos a un líder que era amoroso, vimos a un líder que se entregó por su iglesia. Entonces, cuando viene Dios a nuestro hogar, Dios transforma a ese hombre que a lo mejor era autoritario en un hombre que es, como decimos, cobertura, que dice, ¿no? O sea,
yo voy a cuidar a mi familia, yo voy a velar por el bien de mi esposa, yo voy a velar por el bien de mis hijos y yo no voy a permitir que nada lo lastime, incluyéndome yo mismo, porque yo voy a ver lo que a ellos los va a cuidar y Dios es como decía el pastor, o sea, Dios le va a decir, por ejemplo, a Joaquín le va a decir cuentas. Oye, tú me vas a dar cuentas por Alexis y tus hijos. Entonces, Él le va a pedir cuentas a cada varón. Y vemos que cuando Dios entra a nuestro hogar, es cuando empieza todo a tener orden. Y a lo mejor esa ira reprimida, que como decía la pastora, a veces todos venimos de un contexto diferente, o sea, claro. Joaquín venía de un contexto, yo venía de otro y cada uno traemos nuestra maletita y todos soñamos con llegar al matrimonio y que todo va a ser felicidad y todo va a ser amor y no, o sea, los dos traemos problemas que vivimos el individual, que si no dejamos que Dios nos sane, va a causar entre nosotros fracturas, nos vamos a lastimar, nos vamos a herir y vamos a ver que nos vamos a salir del orden de Dios y las cosas en nuestra casa se van a poner muy feas. Y yo creo que también a veces algo que nos preguntamos todos, ¿no? Es como decir, bueno, o sea, yo ya entendí que mi hogar no está funcionando bien, hay problemas. Y decimos, bueno, yo entendí también que cuando Dios reina en el hogar, las cosas empiezan a cambiar y decir, bueno, yo quiero dar ese paso, ¿no? O sea, yo quiero dar ese paso de conocer a Dios, yo quiero dar ese paso de cambiar, de hacer acciones pequeñas, pero siempre hay una pregunta que todos nos hacemos y es decir, bueno, yo voy a cambiar, pero si mi esposa no quiere cambiar, o yo como esposo quiero cambiar y mi esposa no quiere cambiar, o sea, siempre va a haber eso de decir, es que o yo estoy poniendo de mi parte, pero él no está poniendo de la suya, o sea, ¿qué pasa ahí, pastores? Yo pienso que este es un pensamiento que se levanta del mismo infierno. Sí, porque es que esto, cuando solemos pensar esto te mantiene en un círculo interminable. Sí. Porque, o sea, en primer lugar, estamos autojustificándonos, ¿no? Es que yo sí quiero poner de mi parte, pero él no. Entonces, ahí yo misma me estoy saboteando por el hecho de que yo digo, yo soy la única que estoy trabajando. Y a lo mejor puede que sea así, pero mientras nosotros tengamos ese pensamiento, no va a haber avance. Claro. Entonces, y aquí lo dejé lugar al pastor para que dé testimonio. No, contestando esa pregunta, sí sucede, ¿eh? Sí pasa en muchos casos donde uno sí quiere que el bien esté en su casa, que Dios gobierne, y al otro parece ser que no le interesa o no le importa. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Sí es complicado, sí es, o sea, sí lo va a hacer en el sentido de que no es sencillo. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? A partir de que estamos viendo que nuestra cónyuge no desea aportar algo que yo sí deseo aportar. Bueno, lo primero es orar por él o por ella. Es pedirle a Dios, Señor, ¿es tuya o es tuyo? Ese corazón es tuyo y aunque parezca de piedra, tú tienes el poder de quebrar ese corazón. Sí. Y es lo que comentaba mi esposa, ¿verdad? Es parte de nuestro testimonio cuando apenas nos casamos. O sea, fue algo que en este caso tomamos una decisión. Y yo le dije, Señor, yo voy a orar por mi esposa y yo no la voy a soltar hasta que yo vea algo que esté sucediendo en mi hogar. Yo no se lo dije a ella, yo nunca le comenté que estaba orando por ella hasta los 3 años después. O sea, yo nunca le dije, mira, estoy ayunando por ti. No, jamás se lo dije. Simplemente yo fui en oración a Dios y le dije, Señor, este matrimonio es tuyo. De hecho, fíjense, yo oraba y le decía al Señor, cámbiala. Y cuando el Espíritu Santo me dijo, el que tiene que cambiar primero eres tú, no ella. Pero Señor, ella, no, eres tú. Entonces, aquí empezó la parte donde yo entendí que los cambios comienzan por mí. Es decir, cuando queremos hacer cosas distintas en donde sea, puede ser el trabajo, en la iglesia, en el hogar, todo debe comenzar primero por mí. Si yo quiero ver las cosas diferentes. Porque muchas veces queremos que las demás personas o el ambiente cambie cuando yo primero no estoy poniendo la primera piedra, ¿no? Y es la parte donde debo yo de tomar una decisión, orar por mi cónyuge y luego ya decirle, Señor, voy a comenzar por mí. Yo comienzo con un cambio y tarde o temprano ese cambio, tu cónyuge lo va a ver. Claro. O sea, va a ser notable, te va a decir, oye, ya no veo que me respondes como antes. Ya no veo que no me gritan, ¿no? Sí. Cosas de esas que les digo son cosas pequeñas, sí, pero que al fin de cuentas van a ir denotando un cambio en el hogar y en la casa. Igual pedirle al Señor, ayúdame a no estar peleando. Antes era un ambiente de pelear siempre, ya no quiero pelear yo. Sí. Yo ya no quiero ese ambiente en mi hogar. Otra cosa es buscar consejo.
hay ocasiones que las familias, fíjense, y más pasa en la iglesia, en un ambiente cristiano, pero que muchas de las veces nos encerramos tanto en nuestros problemas que decimos, es que no queremos que sepan, porque como todos nos tienen con un concepto de la familia feliz, familia bonita, y no pedimos ayuda. Entonces hay que pedir ayuda, hay que pedir consejo cuando no podamos. Claro. Y a mí me pasó algo también muy en particular que a veces también decía, ay Señor, es que Joaquín o esto y todo. Y Dios me decía, es que la familia es un engrane. Exacto. Y todo está conectado. Y cuando un engrane se empieza a mover, si tú empiezas en ti a hacer los cambios que tienes que hacer, el engranaje se va a mover. O sea, en automático mueves un engrane y los demás Exacto. engranes se empiezan a mover. A veces, como dice el pastor, o sea, pequeñas acciones. ¿Qué tienes que empezar a hacer en tu casa? Pequeñas acciones. A veces con algo tan simple como quédate callado. Exacto. O sea, sí. No, siempre tenemos que decir algo sí. o no tenemos que contestar o ¿Sí? así. Entonces a veces, o sea, si a la otra persona te está diciendo, te está como al como cuchillito de palo, quédate callado. O sea, y la otra persona, pues, como no hay nada que responder, pues se va a terminar callando también. Ya en el momento en el que todos estén más tranquilos, pues platica las cosas. Exacto. Entonces, como conclusión, yo creo que es analiza qué pequeñas acciones tú en lo que analizaste puedes poner. Y como dice el pastor, o sea, no quieras hacer todo en un día, no quieras que al día siguiente voy a hacer esto, no. Empieza con una pequeña acción. Cuando esa pequeña acción ya la hiciste y ya está funcionando, ok, vamos a lo siguiente. Exacto. Pero hay que hacer algo y empezar con pequeñas acciones para que no haya frustración. Sí, así es. Sí. Y ya para terminar, nos queda poquito tiempo, ya nos dijeron por aquí que ya a mí me gustaría hacer esto rápido también porque no tenemos mucho tiempo, y así como estamos sentados en los polos opuestos, usted pastor que nació en una familia cristiana desde pequeño, conoció de Dios, y yo por todo lo contrario, ¿no? Que yo nací en una familia en donde a lo mejor sí creíamos, pero ya digo, no hay mucho tiempo para contar mi historia, pero bueno, yo llegué a una etapa de mi adolescencia, mi juventud, que yo no creía en Dios, que empecé a leer mucha filosofía existencialista y todo, y cuando uno llega al matrimonio, a pesar de que ya conocía de Dios, y aunque a lo mejor yo sentía que no había estudiado lo suficiente acerca de la palabra, que no había comprendido muchas cosas, pero para la gente que nos está escuchando, que no conoce de Dios o que en algún momento ha sentido ese rechazo por cualquier situación que le haya pasado en su vida, yo creo que ese sería el primer paso, cuando, si ya está dentro del matrimonio, si está pensando en hacerlo, si todo, si va para ese camino en donde se va a unir su vida con otra persona, el primer paso yo creo es pues entender esta parte de Dios, de creer en Él, pero no solo de creer en Él como que existe, sino de creerle a Él, y pues la Biblia son sus principios, ¿no? Así o sea, ese es el punto. Entonces, un consejo para estas personas que están o ya dentro del matrimonio o por hacerlo, pero que todavía no entregan esa parte de decir, no solo creo que existes, sino que lo que plasma tu palabra es lo correcto, y pues si creo en ti, quiero ir para allá. Sí, exacto. Sí, es eso que tú estás comentando. Creo que ahí mismo estás respondiendo esa parte. Es pedirle a Dios, en una oración sencilla. Las personas muchas veces batallan, oiga, ¿y cómo oran? Es una plática con Dios. Uno tiene la certeza de que Él escucha. Y en esa parte es donde uno le dice, Señor, este hogar es tuyo. O sea, yo cometo muchos errores. Yo traigo, como dice Alexis, muchas cosas arrastrando. Pero ¿cómo puedo hacer para que esto vaya fluyendo? Tú gobierna, tú ayúdanos. ¿Y cómo sé cómo Dios va a gobernar? Cuando yo conozco un poco de su palabra, donde Él me dejó un manual de vida para poder tratarla bien a ella, para poder educar a mis hijos. Son principios que tú puedes encontrarte hasta en TikTok, en videos que ya están ahí, ya existen, y que uno puede seguir viéndolos y oyéndolos y leyéndolos, porque tú dijiste no solamente creer que hay un Dios, es creerle a Él. Y cuando le crees a Dios es seguir su voluntad, es hacer su voluntad, es entregar todo, es entregar tu familia. Yo le dije al Señor, esta familia es tuya, mi esposa es tuya, mis hijas son tuyas, este hogar es tuyo, y si tú no reinas, Señor, aquí vamos a tronar todos. Entonces es la parte donde tú le permites que Él sea el centro del hogar en todos los sentidos, económicamente hablando, socialmente, en los tratos, en todos los sentidos. Él gobierna. Y créeme que por experiencia propia te lo digo,
Dios va sacando adelante a tu familia de tal manera que tú notas el ambiente totalmente diferente. Totalmente. Sí, entonces yo creo como conclusión podemos decir que cuando nos basamos en los principios y no en lo que creemos y como sentimientos reaccionamos, inevitablemente Dios va poniendo el orden en las cosas y vamos encaminados, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no sé si alguien quiere agregar algo más, no creo que tengamos mucho tiempo, pero bueno, rápido nada más, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pueden escribirnos al 614-351-0013. También tenemos nuestra página en Instagram que pueden encontrarnos como La Tercera Cuerda Oficial. Ahorita pues ya no vamos a poder responder esas preguntas, pero ahí vamos a responder con videos las preguntas que nos hagan. Si quieren algo en específico, pregúntenos, o un consejo, ustedes acérquense a ese teléfono 614-351-0013 o en el Instagram La Tercera Cuerda Oficial. Y pues muchas gracias, pastores, por su tiempo, por sus consejos, que siempre son de mucha bendición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.